Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de Lego LVN. De verdad que estamos muy emocionados esta mañana de estar con ustedes, desde allá, desde sus hogares, transmitiendo una vez más esta serie que este mes ha sido, pues, de verdad una serie bastante reconfortante. Nos ha servido de guía, sobre todo nosotros los papás, porque definitivamente esta serie fue pensada en nosotros. Aunque por supuesto ustedes como hijos sé que se han nutrido de toda la información que hemos venido recibiendo en esta serie llamada Dad Power. Ahora, quiero que, como siempre, nosotros tenemos un videíto, tenemos algo que agregar en nuestros mensajes. Tenemos un videíto, yo sé que ustedes se van a sentir bastante, no sé si identificados, pero yo sé que les va a hacer reír bastante este video. Así que bueno, quiero que presten mucha atención, quiero que sean bastante perceptivos de lo que este video les va a mostrar. Y bueno, nos vemos en un momento. Ah. Mamá, mira, mamá, soy el presidente Kennedy. Mira, Abel, tal vez nuestro Homero un día llegue a ser presidente. ¿Tú, presidente? Este es el mejor país del mundo. Tenemos todo un sistema para evitar que los brutos como tú se hagan presidentes. Deja de soñar, cabeza de chorlito. Deja de soñar, cabeza de chorlito. Papá, ¿por qué nunca me diste confianza y aliento? Tal vez habría sido algo más de lo que soy. Como agente de viajes, o un gran científico, o un inventor de una alarma chusca para refrigeradores. Ah, ¿de qué te quejas? Tú me encerraste en un asilo y me das un cómodo de regalo de Navidad todos los años. Nunca me dijiste nada bonito en toda tu vida. No, porque eres un bruto. ¡Tú eres el bruto! ¡Demonio! ¡Ya se acabó! ¡Nos vamos a la casa! Estoy harto de ti y de tu estúpido tónico. Si no hubieras tomado ese estúpido tónico hace 30 años, tú no habrías nacido y hubieras sido feliz. ¡Tú fuiste un accidente! ¿Te toca levantarte? Ay, jamás podré entender cómo algo que salió de tus entrañas ahora es mi responsabilidad. ¡Fuera! ¿Acero? Los rinocerontes se extinguieron, ignorante. Pero los hipopótamos no. Aquí hay uno con pantalones azules. ¡Pequeño demonio! No soy pequeño, tengo 20 y vivo en casa. ¡Eres una decepción! Vaya. ¿Sabes que estás ahorcando a alguien que puede votar? ¿Pero tú votaste? No. ¡Eres un pequeño entregador fascista que no vota! ¡Es mi cumpleaños! 7 años. Usaré mi vestido azul favorito. Usaré el rojo, solo por hoy. Es mi cumpleaños. Lisa, hija, sé por qué estás emocionada. Este es un día muy grande. ¡Feliz! Porque la hora feliz con Moe se extendió 1 hora. ¿Qué? Me voy al bar de Moe, pues la hora llegó. Escuela Primaria de Springfield. Niños, hoy es un día muy especial. Es el cumpleaños de alguien. Alguien cuyos padres fingieron olvidarlo. ¡Sí! Y ese alguien es Hubert Wong. ¡Feliz cumpleaños, superestrella! ¡No! ¿Qué tal? Creo que los que tenían tiempo sin ver a los Simpsons, bueno, les hizo pues, recordar a esta famosa serie americana, Los Simpsons. Creo que muchos de nosotros en nuestra niñez vimos a esta serie y conocimos de cerca a los personajes, no solo Homero, sino creo que era bastante curioso el tema del abuelo, ese pobre abuelo dejado en un asilo y que luego iba a casa. Y vemos aquí la relación muy cercana que tiene Homero con su papá, el señor Abraham. Y es algo interesante que uno ve aquí en la serie de Los Simpsons y sobre todo la relación de Homero, que lo que fue su papá con él, termina él siendo con su hijo Bart. Es muy impresionante ver ese bucle o ese ciclo que constantemente uno ve en la relación en que tiene papá Simpson con hijo Simpson, y ahora vemos a Homero comportándose de la misma manera con su pequeño hijo Bart, sobre todo con Bart.
Creo que uno ve una relación muy distinta a lo mejor que la que pueda tener con Lisa o con Maggie, pero sobre todo con Bart se ve la relación que tienen ellos dos, que es muy parecida a la que tuvieron él y su papá. Ahora, pues nada, seguimos con esta serie Dad Power y haciendo memoria de por qué le llamamos Dad Power. Es por el poderoso o la poderosa influencia que tienen los papás para con sus hijos. La influencia que tiene papá para con sus hijos. Hay una poderosa, las cosas que hoy en día somos, eso lo dije yo en el primer mensaje, y si tú no has visto, no has visto ni el capítulo 1 ni el capítulo 2, te invito a que desde ya, al terminar este capítulo 3, pues vayas a nuestro canal y puedas ver la seguidilla de esta maravillosa serie. Pero el Dad Power, esa poderosa influencia que tienen nuestros padres o nuestro papá para con nosotros, lo que hoy somos es definitivamente lo que ellos influenciaron en nuestra vida. Así que algo interesante de nuestra cultura hoy en día, sobre todo la cultura occidental, es que el papel del padre ha sido un poco relegado. Es lo que uno percibe en la cultura. Uno ve que hay un peso bastante fuerte sobre la figura materna. Pero en cuanto al papá, y no solamente lo que los demás piensan acerca de la figura paterna, sino a veces hasta nosotros mismos como papá. Así que es muy importante, y sobre todo para que tengamos una sociedad, una mejor sociedad, que el papel que tiene el papá en la familia sea rescatado. Ahora, vayamos y entremos ya en materia y vayamos al libro o a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 2, 5, 6. Quiero que vayamos a ese texto en casa. Si tienes tu Biblia, búscala desde ya. Si no, por favor, ve y presta atención a las pantallas, al siguiente texto. Dice así: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Además, presten mucha atención a estas palabras, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Por eso decía, presten atención a esto, y son sacerdotes santos. Algo interesante de cuando uno estudia el contexto de lo que fueron los sacerdotes, uno puede decir, es que los sacerdotes también pudieron haber sido mujeres, pero específicamente Dios determinó que el hombre fuera o el género masculino fuera el que ejerciera el sacerdocio. Específicamente en el Antiguo Testamento, los hijos de Aarón y Aarón, hermanos de Moisés, ejercieron el sacerdocio. Ahora, es voluntad de Dios que nosotros como hombres, como cabezas de hogar, ejerzamos un sacerdocio dentro de nuestros hogares. Porque Dios determinó que el hombre fuera la cabeza del hogar, que fuera el hombre que tuviera no solo ese privilegio, sino la responsabilidad de dirigir y cuidar de su hogar. Ese es el plan de Dios. Por eso es hermoso ver esta parte de la carta de Pedro, de la primera de Pedro, donde Dios habla en un contexto hablando de la piedra angular que es Jesús, como el Mesías, y que nosotros somos parte de esas piedras que formamos ese templo espiritual, y que se nos dio una identidad al hombre, sobre todo aquel que es papá, como sacerdotes apartados, sacerdotes santos. Así que, hombre, papá que me estás viendo esta mañana, Dios nos dio ese privilegio, pero Dios nos dio también esa responsabilidad. Porque a veces podemos tener el privilegio de algo, de usar algo, de hacer algo. Es hermoso tener privilegio. Pero ¿qué tal cuando realmente asumimos la responsabilidad? ¿Por qué? Porque definitivamente Dios nos ha confiado a nosotros, al hombre, a papá, la mayor influencia que podamos tener en la vida de nuestra familia. Ahora,
hay un dato interesante con todo esto, es que cuando nuestro papel como padres es relegado, es minimizado, pasan esta serie de cosas. Quiero que presten atención en pantalla y veamos las siguientes estadísticas que nos van a hablar y nos van a hacer entender cuán importante es nuestro papel como papá. Fíjense, el 63% de los suicidios, escuchen bien, de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. 63% de esos suicidios se dan por muchachos sin papá. ¿Ven la importancia? Se dice que el 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Se dice también que el 85% de niños con desórdenes en el comportamiento viene de hogares sin padre. Y un 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación de drogas son de hogares con padres ausentes. Se dan cuenta de que lo hermoso de las estadísticas, por decirlo así, es que nos muestran la realidad de las cosas. En este caso nos muestra la realidad de la familia cuando este factor o ese sacerdote no está en casa, o cuando ese sacerdote deja de asumir sus responsabilidades y sus funciones. Se disparan estos números. Así que es de suma importancia que nosotros podamos entender como papás lo importante que somos y lo vital que somos en nuestro hogar. Para cuando un papá entiende esto, de que es la mayor influencia, cuando logramos decir, wow, de verdad soy importante para la vida de mis hijos, suceden este tipo de cosas. Ya vimos lo negativo de no estar papá, pero ¿qué tal cuando papá ha llegado a un punto de quiebre y dice, wow, sí, soy importante para la vida de mi familia? Suceden este tipo de cosas. Vean en pantalla, dice, los jóvenes que se sienten cercanos a sus padres en la adolescencia pasan a tener relaciones matrimoniales adultas más satisfactorias. Segundo, dice, las niñas, sobre todo las niñas que tienen una relación sólida con sus padres durante la adolescencia, muestran menos angustia psicológica en la vida adulta. Estos también son estudios científicos, estudios sociales que se hacen para determinar cuán relevante es la presencia de papá en la vida de un hijo, sobre todo en la vida de una hija. Así que Dios nos ha dado ese manto de autoridad, por decirlo así, sobre cada uno de nosotros, para que seamos responsables, para que lo asumamos, para que entendamos que no hay mayor regalo que Dios nos haya dado que es el de ser papá. Herencia del Señor, herencia de Jehová son los hijos. Eso es algo que debemos nosotros, pues, creerlo y entender que Dios nos ha dado un maravilloso regalo. Algo interesante sobre todo cuando hablamos en el contexto de iglesia, cuando hablamos en el contexto de liderazgo, es que aún en el liderazgo de la iglesia, si me está escuchando algún pastor, es que es imperativo entender cuán importante es el desempeño, o hay una relación estrecha entre el desempeño que tenemos en nuestra casa y el desempeño que vamos a tener en la iglesia como tal, como líderes. ¿Por qué? El apóstol Pablo le envió una carta a Timoteo, eso está en 1 Timoteo 3, 4, 5, donde le dice, hablando del líder, y esto va para nosotros como padre, dice, ese líder debe tener unas características como debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Ahí está la relación estrecha entre querer ser un líder en la iglesia y de a la vez ser papá. Si no soy capaz de dirigir bien mi casa, que mis hijos me obedezcan, que yo sea ejemplo en mi hogar, ¿cómo puedo yo querer dirigir a la iglesia de Dios?
Así que hay una correlación muy estrecha entre lo que yo hago en casa con respecto a lo que yo quiero hacer en la iglesia de Dios. Sigamos con los datos. Las estadísticas, como dije, son bastante hermosas porque son números que nos dan una vista panorámica de lo que está sucediendo en este caso con la familia. Y fíjense que la Convención Nacional Bautista del Sur en los Estados Unidos publicaron unos notables resultados hechos de una investigación. En esa investigación ellos determinaron que un niño, escuchen bien, un niño en una familia cuando se convierte al cristianismo, existe la probabilidad de un 3.7% de que toda la familia se convierta. Un niño se convierte al cristianismo y hay un 3.7% de probabilidad de que la familia se convierta también al cristianismo. Ahora, si la mamá, vayamos con el caso de la mamá, si la mamá es la primera en convertirse al cristianismo, apenas hay un 17% de probabilidad de que toda la familia se convierta. Ya tenemos un 3.7% con el niño, un 17% con mamá. Ahora, veamos esto en pantalla. Si papá es el primero en la familia en convertirse en cristiano, existe, escuchen bien, existe un 93% de probabilidad de que todos los demás miembros de la familia sigan su ejemplo. Eso es como para que la boca se nos caiga. 3.7 con el niño, 17 con mamá, pero mira cómo se dispara esos números a un 93% de probabilidades de que todos en casa puedan seguir al Señor si tan solo papá asume su rol, su identidad como líder, como sacerdote de casa. Así que Dios te escogió, papá, Dios te escogió como padre para ser la mayor influencia en la vida de tus hijos. No va a haber mayor influencia en la vida de papá, en la vida de nuestros hijos, que lo que nosotros vayamos a hacer en sus vidas. Ahora, ¿cómo ser una influencia positiva para mis hijos? ¿Cómo me convierto yo en ese influencer, ese verdadero influencer? No es el que ven nuestros hijos en las redes sociales, en YouTube, que son influencers superficiales que no le conocemos realmente a fondo. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos volvemos realmente esa influencia positiva para mis hijos? Ahora, ¿cómo hago? Primero, corrige a tus hijos como una muestra de tu cuidado, como una muestra de la autoridad que Dios nos ha dado. Eso es parte de la autoridad que Dios nos dio al ser papá. Corrige a tus hijos como una muestra de tu cuidado. Efesios 6:4 nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. No está en el manual de ser papá que maltratemos a nuestros hijos, que los exasperemos, que los molestemos, sino que definitivamente los podamos cuidar y educar. Lo que hablábamos la primera semana acerca de que podamos darle ejemplo y que podamos corregirles aún cuando pecan, porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Así que muy importante que tengamos cuidado con el trato que le estamos dando a nuestros hijos, que que ese trato no se vuelva un maltrato, que nos demos cuenta de que estamos tratando a nuestros hijos con el debido respeto y que seamos capaces de criarlos verdaderamente bajo la disciplina e instrucción que definitivamente proviene de Dios. Ahora, el segundo es siendo un padre fiel y que no abandona. Fíjense, Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. No hay nada más importante para nuestros hijos que puedan ver a papá y a mamá funcionando en una unidad. Cuando estamos nosotros, mi esposa y yo, en sesiones de consejería, de mentoría matrimonial, siempre les hacemos hincapié a esos padres que tienen a sus hijos de cuán importante es que para sus hijos ellos puedan percibir el amor entre papá y mamá.
Es muy importante, eso le dará a ellos más seguridad. Ahora, imagínense, que es lo que le decimos a esos papás, imagínense a sus hijos cómo pueden sentirse cuando escuchan a papás decir que me voy, que nos vamos a divorciar, que estoy harto, o sea, ¿qué sensación pueden tener ellos? Definitivamente va a ser una sensación de inseguridad. Así que es muy importante que podamos ser papás, que seamos fieles y que no abandonemos a nuestra familia. Es muy importante que ese sea el ejemplo que nosotros le demos, esa influencia que le demos a nuestros hijos. Ahora, el tercero es dándole la importancia que merecen. Muchos papás valoran más su trabajo y sus logros que a sus hijos. Eso es muy normal, no porque el papá sea malo, no, más importante eso, sino que definitivamente por nuestra naturaleza de hombres a veces nos centramos o constantemente estamos centrados en algo. Yo a veces veo que el cerebro de nosotros los hombres es como de cubitos de hielo, son pequeños compartimentos. Entonces a veces nosotros nos centramos simplemente en algo, en este caso el trabajo, pero nos centramos tanto que se nos olvida que tenemos esposa, que tenemos hijos, que tenemos una casa, que tenemos otras cosas en nuestra vida. Y nuestros hijos no entienden eso. Ellos lo que entienden es que no soy importante para papá porque papá no me presta nada de atención. Así que debemos darle la importancia que merecen nuestros hijos. Ahora, la 4 dice, amando incondicionalmente. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Esa es la historia, la hermosa historia del hijo pródigo. Pero yo creo que esa historia definitivamente no solamente se trata de un hijo pródigo, sino de un padre que amó incondicionalmente, que a pesar de lo que hizo ese hijo menor que se fue de casa, que se llevó esa herencia, que la despilfarró, que hirió el corazón de su padre y de su familia, de ese hermano mayor también. Definitivamente este papá siempre estuvo atento al retorno de aquel hijo. Así que le amó incondicionalmente. Así deben sentirse nuestros hijos. Nuestros hijos deben sentir que le amamos incondicionalmente. Así que no hagamos o no cambiemos esa forma de que nos vean nuestros hijos. Nuestros hijos nunca pueden percibir que nosotros le amamos por lo que ellos hacen. Porque harán y nunca se sentirán amados. Porque no harán nunca lo suficiente como para sentirse amados por nosotros. Ellos deben sentir que incondicionalmente le amamos. La quinta y última es expresando diariamente tu corazón y escuchándolo. Que puedan entender de que no estamos hechos de hielo, que no somos hombres hechos de un material de hierro, sino que tenemos un corazón y que podemos escucharle, que podemos atender a sus necesidades, sus necesidades más profundas, que podamos escuchar a nuestros hijos, que ellos sientan que se pueden comunicar con nosotros, que no nos tengan temor de acercarse a nosotros y que podamos comunicarnos, que podamos escucharle. Ahora, si creciste con un papá presente en casa, siéntete muy afortunado. Si tuviste a papá desde siempre en casa, siéntete afortunado. Quiero que hoy hagas y le digas a Dios: Señor, te doy gracias porque tuve a papá en casa, porque tuve a un papá presente. Agradece por eso, porque son más de los que no lo tienen que los que lo tienen. Así que tú eres uno de los pocos de esas estadísticas, uno de esos pocos que tienen a papá en casa. Un padre tiene la responsabilidad de ser el padre que sus hijos necesitan. Esa es nuestra identidad, o sea, debería ser nuestra identidad como sacerdote de casa. Asumir esa responsabilidad como ese papá que necesitan nuestros hijos. Ahora, pero quiero que sepas algo. De las cualidades que estuvimos hablando, de esas cualidades positivas, el único es el Padre Celestial que las puede reunir completamente. Definitivamente nosotros vamos a fallar, vamos a tener cosas que a nuestros hijos no les van a agradar. Pero quiero que sepas que Dios es nuestro Padre por excelencia. Es nuestro Abba Padre al que podemos ir
el que nos ama incondicionalmente, el que siempre está presto para escuchar nuestras oraciones. Así que quiero que lo veamos a Él como ese modelo a seguir, para que nos pueda dar a nosotros, sobre todo a nosotros como papá, la fortaleza y las herramientas y las capacidades para ser mejores padres. Ahora, un hombre no nace conociendo cómo ser un buen padre. Por naturaleza somos los hombres somos poco emocionales, somos duros. No nacemos con eso, no hay un manual. Pero quiero que entienda que Dios nos creó cuando asumimos y cuando tenemos hijos. Dios nos dio la responsabilidad y un diseño único que tenemos en nuestras manos para influenciar y para guiar a nuestros hijos positivamente. Por eso que este día la frase que quiero que te lleves y que la guardes es que Dios te escogió como padre para ser la mayor influencia de nuestros hijos, para ser la mayor influencia en la vida de tus hijos. Esa es la identidad que quiero que hoy te lleves y que la recuerdes, papá. Un padre que ejerce su autoridad con amor, que es fiel a su esposa y no abandona a su familia, que da valor realmente a su familia, que le da importancia, que los acepta y que se comunica con sus hijos. Ese es el reto que debemos asumir para ser ese papá de influencia. Quiero que en casa cerremos nuestros ojos, que podamos orar. Quiero que oremos primeramente para agradecer por nuestro Padre. A eso que ahorita les di, a esa minoría que tuvo la oportunidad de tener a papá siempre. Quiero que oremos y le demos gracias por ese papá, que le agradezcamos. También quiero que le podamos pedir a Dios que sane muchas de nuestras heridas como hijos, cuando nuestros papás no asumieron o no han asumido hasta ahora ese rol que deberían asumir. Pero pidámosles a Dios, vamos a pedirle a Dios como nuestro Padre, que sea Dios haciendo la obra en nuestro papá. Así que quiero que oremos y nos concentremos en el Señor. Dios, te quiero dar gracias, Padre, por la oportunidad de haber tenido un papá. Aquellos que tuvieron papá en casa, gracias por la oportunidad que tú les diste de tener a papá siempre en casa. Gracias porque pudieron crecer y desarrollarse como individuos con un papá siendo de influencia para ellos, Señor. Te pido, Señor, por nuestros corazones, a aquellos que no tuvimos a papá en casa, que no tuvimos esa imagen cercana, que tú sanes nuestros corazones de esas heridas, Señor. Y que solamente queden cicatrices para solamente recordar los momentos en que tú nos hiciste pasar y de dónde tú nos has sacado, Señor. Sana nuestros corazones y nuestras mentes. Te pido, Señor, por nuestro rol como padres, por nuestro rol como sacerdotes de casa, que lo podamos asumir fielmente como dice tu palabra, que podamos ser fieles en nuestro hogar, que podamos ser fieles a nuestra esposa, que podamos amarla, respetarla y cuidarla y que nuestros hijos se sientan amados por eso, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y que nos des siempre las herramientas y la voluntad para querer hacer esto y asumirlo como ese privilegio, Señor, primeramente, pero también como esa responsabilidad que tú demandas de nosotros como papá. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, ¿qué vamos a aplicar esta semana? ¿Cuál de las características de un padre perfecto estuvieron o están limitadas en la relación con tu padre? ¿Cuál de estas características crees tú que están limitadas en tu relación actualmente con papá? El primer paso, fíjense, para sanar cualquier herida es reconocer el dolor. Reconocer. A través de estas características yo puedo reconocer la deficiencia y reconozco el dolor para empezar a sanar. Eso es lo primero que debemos hacer. Te invito a que busques a alguien de confianza, un mentor, o un consejero, un pastor, que puedas hablar esta situación para que puedas hallar sanación en tu corazón. Así que, ¿cuál de estas características de un padre perfecto estuvieron o están limitadas en la relación con tu padre? Para los papás, ¿la influencia que has tenido en tus hijos es positiva o negativa? Vamos a auditar nuestro comportamiento. ¿Cómo ha sido nuestra influencia con nuestros hijos? ¿Positiva o negativa? En caso de ser negativa,
¿qué correctivos aplicarás? ¿Qué vas a hacer? Lo importante no es lo que sabemos, sino qué hacemos con lo que sabemos. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana, cuarto capítulo de esta maravillosa serie, Dad Power. Nos vemos.